Hola, Sí, listo, Sergio, muchas te oigo gracias. bien. Listo, gracias. Agradecer primero a todos por acoger esta iniciativa del Grupo de Residentes de Medicina Interna de la Universidad Nacional. En estas revisiones académicas semanales, el tema de hoy es un tema que me parece interesante, que es tal vez algo que no tenemos muy en el radar, pero que podría ser útil en algunos escenarios, y quise titularlo La paradoja de la solución hipertónica en la falla cardíaca. Entonces, para empezar, ya que es un tema de falla cardíaca, este es una pintura de Van Gogh, este es el retrato del doctor Gachet, pintada por allá en los 90 del siglo XIX, quedó mal ahí la fecha, y básicamente pues hay un dato curioso ahí, este es el doctor Gachet ahí con una planta en su mano, que es básicamente la planta digital, la cual usaba Van Gogh, recetada para su probable trastorno psiquiátrico que se usaba en esa época. Y como efecto secundario, algunos le atribuyen a la digital la santopsia, muy posiblemente teniendo que ver con este tipo de trazados en su estructura artística. Esa es la planta de la digital. Básicamente los internistas hacemos esto todo el tiempo, y es que ponemos líquidos, luego el paciente hace falla cardíaca, le ponemos diurético, entonces el paciente hace falla renal, y básicamente la pregunta es si deberíamos dejar de hacer el uno o el otro, pero siempre terminamos teniendo que hacer algo. Entonces, para entrar un poco en materia, es muy importante saber que los pacientes con falla cardíaca, con síntomas congestivos, como los síntomas cardinales de presentación de la enfermedad y los que más frecuentemente llevan al paciente a tener que hospitalizarse, son importantes en términos de que las rehospitalizaciones por congestión aumentan la mortalidad, y aún más llevar a estos pacientes a la casa después de hospitalizaciones por descompensación de la falla cardíaca, pues va a hacer que estos pacientes reingresen más prontamente. Entonces hay algunos estudios como este que muestran que el 50% de estos pacientes tienen algo de congestión residual al egreso. Estos pacientes van a tener mortalidades mucho más altas a los 6 meses, y se van a hospitalizar al menos el 20% en los próximos 30 días. Y recordemos que en la falla cardíaca, pues estos efectos de exacerbación de la misma por síntomas congestivos, pues tienen un efecto en escalera, y cada vez que el paciente se rehospitaliza, pues va a perder algo de su función cardíaca, y por lo tanto va a impactar en su pues, clínica mucho más adelante. Y esto genera, digamos, una pregunta importante en la clínica, y es cuándo el paciente está congestivo y cuándo no. Definir que un paciente está normovolémico, hipervolémico o hipovolémico es muy difícil desde la clínica. Hay algunos estudios clásicos de los años 70, 80 que muestran cómo personas expertas en valorar la volemia, como los nefrólogos, fallan hasta el 40% de las veces cuando se les compara contra un gold estándar hemodinámico en definir que un paciente está congestivo. Y eso es muy importante porque básicamente nosotros nos fiamos de este tipo de signos clínicos para definir cuándo un paciente se puede ir para la casa o no. Entonces, para recordar un poco, estos son algunos de los rendimientos en términos de diagnóstico de algunos síntomas y signos para predecir que un paciente tiene sobrecarga en el contexto de falla cardíaca, y vemos cómo en los síntomas, pues posiblemente la disnea paroxística nocturna que nos han enseñado a todos desde semiología tenga el mayor rendimiento, aquí en este caso con un 2.6 de LR, y en términos del examen físico un tercer ruido. Es difícil auscultar eso, y sobre todo en un paciente que por ejemplo está en la UCI o que tiene alguna otra comorbilidad pulmonar, encontrar este tipo de hallazgos va a ser difícil, y por lo tanto, digamos que surgen algunas herramientas como la función diastólica en la ultrasonografía enfocada para valorar que un paciente está congestivo. Recordemos que la función diastólica se correlaciona muy bien con la presión en cuña pulmonar, y podría ser un parámetro que nos podría ayudar para definir cuándo un paciente está congestivo y cuándo no. Y recientemente algunas otras propuestas, por ejemplo está el grupo canadiense de Vermont, de cómo valorar congestión periférica, datos puntuales de la vena cava y algunos patrones de pulsatilidad de las venas hepáticas, de las venas portales y de las venas intrarrenales, un score que se conoce como VEXUS, que podría ayudarle a uno, digamos, un poco más, de manera más segura a definir que un paciente realmente está o no está congestivo, y que es seguro mandarlo a la casa. Porque esto es importante en este escenario del que vamos a hablar, y es porque cuando nos enfrentamos a un paciente con falla cardíaca descompensada,
pues parte o digamos uno de los pilares del manejo va a ser el uso de diuréticos. El uso de diuréticos para reducir ese exceso de volumen teórico que probablemente está mal distribuido porque no está en el compartimento intravascular, sino que el paciente tiene un balance positivo, pero mucho de ese líquido está quedando en el intersticio y vamos a tener que usar estas estrategias diagnósticas, terapéuticas para poder, digamos, descongestionar a nuestros pacientes. Entonces no hay una definición objetiva a través de la literatura de qué es resistencia a diuréticos. Sin embargo, en la parte cualitativa, como ustedes ven ahí, la resistencia a diuréticos se puede escribir como una inadecuada natriuresis o una cantidad de natriuresis inadecuada, a pesar de que usted tiene un régimen diurético adecuado. Eso es difícil de estandarizar en lo cuantitativo. Sin embargo, esa es como la definición que ofrecen la mayoría de sociedades, tanto de cardiología como de nefrología, y vemos cómo la resistencia a diuréticos va a impactar de manera importante en estos pacientes, teniendo diferentes componentes, cada uno con un significado distinto, ya sea en el componente prerrenal o intrarrenal. Dentro de los datos importantes del componente prerrenal, pues obviamente va a ser la congestión venosa, recordando que ese flujo a nivel del riñón pues va a depender de un delta de la presión arterial media y la presión en la vena renal, y que cuando el paciente está congestivo pues va a tener hipertensión venosa y eso va a favorecer el edema renal, y ese edema renal va a generar falla a nivel de los mecanismos tubulares, que es donde básicamente van a impactar la mayoría de los diuréticos. El aumento de la presión intraabdominal, cuando la presión está por encima de la presión de la vena renal, pues esto también va a generar mecanismos de congestión a nivel renal, y otros que ya son propios, por ejemplo, en este caso del ASA de Henle para los diuréticos de ASA, y es que hay unos mecanismos compensadores durante el uso de diuréticos, que es, por ejemplo, ese aumento en la reabsorción de sodio a nivel del túbulo proximal, ¿cierto? En algunos casos vamos a usar dosis bajas de diuréticos. Hay algunos estudios que muestran que en el servicio de urgencias y en las áreas de medicina interna general se subutilizan los diuréticos hasta en un 60%, y en el asa de Henle distal pues también vamos a tener unos cambios en reabsorción a nivel del sodio que son compensadores en el túbulo distal, probablemente mediados por activación proteolítica de esa CNA, que son blancos farmacológicos de la furosemida, y generando que el riñón a nivel distal pues nuevamente empiece a reabsorber agua con un mecanismo compensador al uso del diurético. Entonces esto va a predisponer a que nuestros pacientes fallen al uso de los diuréticos y vamos a tener cada vez más problemas para enfrentarnos pues a este fenómeno. Este es un algoritmo interesante que proponen el grupo de cardiología de Yale, que es básicamente un uso titulado en un esquema de diuréticos de ASA. Entonces ellos nos recomiendan que cuando un paciente llega congestivo, lo ideal sería usar 2.5 veces la dosis de diurético que el paciente venía usando de manera intravenosa, o poner al menos 80 miligramos si el paciente no ha recibido previamente diuréticos de ASA. Estos son datos derivados del estudio DOSE, que eran básicamente las dosis que ellos usaban, y tiene como dos caminos. Uno es pues uno que viene como en emergencia, ellos lo llaman, o que recientemente se está usando, y es la estrategia de sodio urinario. No en todas las instituciones tenemos la posibilidad de medir sodio urinario, y es básicamente que usted empieza las dosis de diurético y posteriormente empieza a medir el sodio. Si usted tiene concentraciones de sodio urinario mayores a 50 o 70 milimoles por litro a las 2 horas, básicamente continúe la misma dosis de diurético que traía y repita esa dosis cada 6 a 12 horas. Por el contrario, si la concentración de sodio no alcanza esas concentraciones y está por debajo de 50 a 70, usted lo que tiene que hacer es doblar la dosis de diurético y volver a valorar al paciente. En el otro escenario, esto es posiblemente lo que uno hace más frecuentemente en la clínica, y es usted pone la misma dosis de diurético y evalúa el gasto urinario. Si el gasto urinario en las primeras 2 a 6 horas es menor a 150 mililitros hora, eso es equivalente a no alcanzar concentraciones séricas de sodio urinario, por lo tanto debería doblar la dosis de diurético. Pero si el paciente tiene un gasto urinario por encima de 150, básicamente mantenga la dosis y repítala cada 6 a 12 horas. En los casos de falla, ya sea para alcanzar la concentración urinaria de sodio o el gasto urinario, uno va a ir doblando esa dosis de diurético y la va a repetir hasta que alcance más o menos 300 miligramos de furosemida o equivalentes. Lo que uno ve usualmente en la clínica es que nosotros somos muy
restrictivos con los diuréticos, pero las dosis de diurético, al menos de furosemida, podrían ir incluso hasta el gramo descritos en la literatura, siempre y cuando uno está haciendo una vigilancia muy juiciosa de los electrolitos, muy puntualmente el potasio. Si uno falla en alcanzar esas metas de gasto urinario, entonces lo que consideran es generar algo que se conoce en la literatura como un bloqueo secuencial tubular, y es adicionar una tiacida, y si uno no alcanza las metas que se plantea, podría adicionar acetazolamida, algunas dosis de antagonistas de aldosterona, dosis diuréticas como espironolactona, y ese bloqueo secuencial sería como el máximo que podríamos alcanzar para que un paciente alcance una natriuresis adecuada en el contexto pues, de una falla cardíaca descompensada. Y ahí es cuando empezamos a tener el problema de qué hacemos cuando un paciente llega a ese punto y no podemos simplemente llevarlo a balances negativos, el paciente persiste congestivo, sintomático y demás. Entonces ahí vienen proponiéndose algunas estrategias, pues algunas no tan recientes, pero esto podría ser algo útil, digamos, en la práctica clínica, algunas como el uso de ultrafiltración o algunas terapias de aquaféresis podrían ser útiles, pero esto que venimos a hablar hoy es, pues, digamos, esa paradoja que yo planteaba al comienzo, y es la probabilidad de usar solución salina hipertónica en la clínica. Es una paradoja porque a nosotros siempre nos han enseñado en fisiología que el manejo de la falla cardíaca pasa por la restricción dietaria de sodio, porque el aporte de sodio concomitantemente nos va a llevar a la reabsorción de agua. Entonces, hay un tema importante acá y es el cloro. Entonces, uno siempre olvida el cloro, uno siempre está pensando como en el sodio y el potasio, pero el cloro es como una cosa que uno no mira mucho. Sin embargo, hay algunos estudios importantes que muestran cómo la hipocloremia está asociada a mortalidad, y esto es independiente, es un factor independiente, perdón, en esos pacientes que tienen tanto falla cardíaca crónica como en los pacientes que llegan descompensados al servicio de urgencias. Entonces, a uno le enseñan siempre que la relación cloro-sodio en general es 1:1, pero en estos estudios de manera interesante ellos encuentran que casi la mitad de los pacientes que tienen hipocloremia podrían tener hiponatremia, es decir, la otra mitad no va a tener la alteración dual. Y la mortalidad sí se va a ver reflejada en relación al sodio. Ustedes pueden ver acá el HR, que es significativo, mientras que para el sodio no. Es decir, pacientes con hipocloremia se mueren más que los pacientes que tienen hiponatremia aislada. Y esto adicionalmente pues tiene un fenómeno en U, y es que los pacientes cuando se vuelven también hiperclorémicos, muy posiblemente por los efectos que tiene a nivel renal, la vasoconstricción renal y demás, pues los pacientes también tienden a morirse más. Entonces, estos datos sugieren que los pacientes deberían mantenerse en normocloremia en los escenarios de falla cardíaca, que es como una meta que deberíamos perseguir. Entonces, eso es importante porque en cuanto a la retención de sodio, la hipocloremia estimula la secreción de renina y va a activar de manera consecuente todo el eje renina-angiotensina-aldosterona, y la infusión de solución salina hipertónica, pues por lo tanto podría reducir los niveles de renina, y de esa manera podríamos decir que reduce la activación del eje neurohormonal. La hipocloremia también genera sobreregulación de los canales de cloruro de sodio en el túbulo contorneado distal, que aumentan la retención de sodio, haciendo parte de ese feedback túbulo glomerular como una respuesta fisiológica normal. Entonces, la hipocloremia como mensaje nos llevará a la retención de sodio. Y hay algunos estudios que vienen de hace rato, esto realmente no es nuevo, desde los 60, que muestran cómo en algunos pacientes que en ese entonces se usaban diuréticos de mercurio, y estos pacientes hacían también resistencia al diurético, ellos empezaron a ver que esos pacientes hacían hipocloremia, y de manera empírica empezaron a administrar lisina en monohidrocloruro, y lo que ellos veían es que esos pacientes reducían la dosis necesaria de diurético, y esos estudios pues digamos cayeron un poco en el olvido, pero se han venido retomando de manera reciente. Entonces, en este estudio, de manera importante, nos muestran cómo los pacientes que tenían hipocloremia requerían más dosis de furosemida para llegar a los pesos secos estándar. En este estudio, por ejemplo, casi el doble de furosemida. Y lo que ellos hicieron en una segunda fase de este estudio fue administrar cloruro de lisina, que es básicamente un derivado del monohidroclorato, y lo que ellos encontraban es que esos pacientes, pues como desenlaces secundarios, tenían BNPs más bajos, perdían más rápido peso y tenían mejoría en la albúmina como marcadores indirectos de mejoría de la volemia, sugiriendo que
de alguna manera reponer cloro en estos pacientes aumenta la probabilidad de éxito con el uso de diuréticos. Hay unos efectos teóricos de la solución salina hipertónica, y es que el aumento de cloro va a llevar a una menor reabsorción de sodio, y otros que podrían pasar por los efectos que conocemos un poco de las soluciones hipertónicas como expansores de volumen, y ese efecto osmótico que tienen sobre el compartimento intersticial. En teoría lo que va a hacer la solución hipertónica es trasladar agua desde el compartimento intersticial al compartimento intravascular, y en ese escenario de la expansión del volumen, pues va a haber una reducción de la respuesta simpática que va a llevar por otros mecanismos como la activación de la L-arginina vasopresina a la reabsorción de sodio. ¿Qué pasa cuando uno les pone adicionalmente furosemida? Entonces, cuando uno tiene hartas cargas de sodio, pues va a generar más feedback tubuloglomerular, que va a generar también que esos pacientes reabsorban de manera adicional pues sodio nuevamente, pero si uno usa furosemida podría bloquear esos escenarios, y esa estrategia se conoce en la literatura como hiperdiuresis, que es el uso de soluciones hipertónicas asociadas a dosis de diurético. Sin embargo, la evidencia de esto no es abrumadora, ni es que tampoco esto vaya a cambiar la clínica de manera importante, pero hay algunos estudios que empiezan a sugerir de manera interesante que esta podría ser un arma en esos pacientes que están con bloqueo tubular secuencial y aún persisten congestivos. Entonces, algunos estudios, este es el grupo que más ha trabajado en eso, que es el grupo de la Universidad de Palermo. Ellos tienen varios estudios. Hay una cosa ahí curiosa, y es que cuando uno empieza a revisar los estudios de ellos, hay una alerta en Research que muestra que ellos retiraron algunos de los estudios que hicieron tempranamente por una sospecha ahí de que los datos estaban repetidos. Entonces le deja uno ahí como la duda. Sin embargo, pues estos estudios fueron como los primeros que empezaron a aparecer. Entonces, en este estudio ellos muestran dosis altas de furosemida con volúmenes bajos de solución hipertónica, comparado contra furosemida en bolo en esos pacientes que tenían falla congestiva. Eran pocos pacientes, 60, en estadios NIHA 4, que tenían además todo el manejo médico óptimo, y lo que ellos aleatorizaron fue 500 a 1 gramo de furosemida contra solución salina hipertónica con las mismas dosis de furosemida. Hacían reposiciones de cloruro de potasio para evitar la hipocalemia secundaria, y lo que ellos encontraron es que los pacientes tenían medidas de hospitalización menores, que tenían más pacientes con reducción de la clase funcional, y que cuando los seguían a 12 meses, en el grupo de furosemida solo 12 pacientes se rehospitalizaron contra 0 en el grupo de la intervención. Este otro estudio es un estudio en pacientes con cáncer avanzado. Es un estudio pequeño, 24 pacientes con neoplasias avanzadas y edema refractario, y hacen una estrategia similar: 250 miligramos de furosemida más 180 de solución salina hipertónica al 3%, y ellos veían una reducción promedio de volumen de 3.6 litros por día, y notaban también que tenían menos dosis de diurético. Este estudio tiene algunas limitaciones, y es que no daban los diagnósticos de base de los pacientes con cáncer, no había datos concomitantes de nefropatía, y tampoco había electrolitos de seguimiento para ver, digamos, los efectos secundarios relacionados, por ejemplo, con la hipocalemia. Este ya es un estudio aleatorizado doble ciego, un poquito de más peso. Este estudio tenía 250 pacientes, y aleatorizaron salina al 7.5% 2 veces al día contra placebo, con el manejo diurético estándar. Es un estudio brasilero, y miraban como desenlace primario de la lesión renal aguda, el desarrollo de lesión renal aguda, básicamente por el concepto actual de CAIGO, y lo que ellos encontraban es que en el grupo de intervención había una reducción importante de los aumentos de creatinina, 10 contra 25% en el grupo control, y tenían niveles mucho más bajos de cistatina C también estos pacientes, sugiriendo que esta estrategia podría tener algún efecto nefroprotector adicionalmente. Este estudio es interesante porque ellos adicionalmente lo que hicieron fue mirar lo mismo, furosemida con hipertónica contra furosemida, pero en este estudio, y por eso se los mencionaba al comienzo, hicieron algo interesante, y es que además de seguirlos con la clínica y con el volumen que pierden estos pacientes, lo que hicieron fue hacerles ecografía cardíaca dinámica, es decir, le hacían ecografía a los pacientes todos los días, miraban cómo el paciente le iba en el momento cero, 1 hora después y 6 días después. Y lo que ellos encontraron es que ellos calculaban la cuña pulmonar por ecografía, básicamente lo que les mostraba al comienzo, y es la relación E', que tiene una buena correlación, y ellos veían cómo había una reducción progresiva
aquí ustedes pueden ver en el grupo de hipertónica, de la cuña, o pues la cuña indirectamente medida, y estos cambios eran estadísticamente significativos, sugiriendo que estos pacientes alcanzan mucho más rápido los puntos de equilibrio a nivel pulmonar y se descongestionan como de manera más efectiva. Uno de estos es como lo que siempre quiere ver, que es si hay una revisión sistemática o un metaanálisis. Pues sí hay, de la misma intervención, que es básicamente el uso de furosemida contra hipertónica. Es una revisión sistemática pues con pocos estudios, como ustedes pueden ver, la mayoría de los estudios son del grupo de Palermo, pero hay una cosa importante, y es que si bien el metaanálisis sugiere una tendencia a favor de la solución salina hipertónica, pues hay una limitante importante, y es la marcada heterogeneidad de los estudios, que le impide a uno como sacar una conclusión un poco más fuerte en los escenarios tanto de mortalidad como de rehospitalización, que fueron las dos cosas que ellos compararon. Pero en los estudios individuales, cuando uno ve los estudios que tenían más peso, que son este estudio del 2002 y el 2011, pues ambos estudios fueron positivos para el uso de hipertónica, sugiriendo que esta podría ser una alternativa bastante útil en estos pacientes con refractariedad al diurético. Este es otro estudio también que muestra básicamente lo mismo. Hay otros datos importantes, y es que ellos sí lo siguieron con BNP. Vemos aquí también como hay una reducción de BNP en el grupo que usa hipertónica, una mejoría en las depuraciones de creatinina, y de manera importante reducen también casi $1,000 por hospitalización, al menos en este estudio, sugiriendo que podría ser incluso una estrategia que aumente la costo-efectividad. Y cuando seguían estos pacientes a los 4 años, ellos tenían pues algunas señales que sugieren que podría haber algo de reducción en la mortalidad. Sin embargo, el estudio no estaba realizado con ese fin, lo cual limita un poco la interpretación del mismo. Y esto es como lo último que ha salido, que es la experiencia del grupo de Yale, que es lo que ellos denominan uso en el mundo real de salina hipertónica en falla cardíaca descompensada. Es un estudio retrospectivo, tiene 58 episodios de 40 pacientes hospitalizados. Ellos siguieron a sus pacientes más o menos por 4 años, o es la casuística de 4 años, y ellos usaban 150 cc de hipertónica al 3% en 30 minutos, y le daban de manera simultánea altas dosis de diuréticos. Este estudio es interesante porque ellos muestran los desenlaces de seguridad, que es algo que no está muy claro en los otros estudios. Entonces a uno le preocupa que esa administración tan importante de salina hipertónica tenga alguna repercusión hemodinámica, por ejemplo, a nivel pulmonar, pero ellos muestran acá de manera indirecta cómo estos pacientes no aumentaron el requerimiento de oxígeno y las FIO2 se mantenían estables, como los pacientes no cambiaron de manera significativa el sodio, que es lo otro que le preocupa a uno, tanto a las 6 como a las 24 horas, y vemos acá cómo otros cambios en algunas cosas, como el cambio en el peso, eran importantes y eran estadísticamente significativos. Ustedes ven aquí en el primero, la pérdida de peso fue importante, y como no había ninguna diferencia nuevamente en, por ejemplo, los cambios a nivel de unicreatinina en estos pacientes. Sin embargo, los pacientes con intervención parecían mejorar la creatinina, lo cual pues es un dato alentador que sugiere que, como otros estudios que ya les mostraba, que parece no haber al menos un efecto deleterio a nivel renal. Y también muestran ellos en su estudio cómo estos pacientes 72 horas después mejoran la eficiencia del diurético, y lo definen ellos como una mejoría en el gasto urinario cada vez que ellos doblan la dosis de diurético, de alguna manera como restaurando esa sensibilidad al diurético en esos pacientes a los que se les administraba solución salina hipertónica. Entonces, para no alargarnos más, dado que esta es una discusión, algunos mensajes para el hospital, es que la hipocloremia genera cambios significativos en la fisiología de la retención del sodio, que la solución hipertónica podría revertir esos efectos renormonales de la hipocloremia, que la hiperdiuresis es estrategia concomitante hipertónica más diurético, aunque podría sonar contraintuitiva por las cargas de sodio, cuenta con un soporte de moderada calidad en la evidencia, que no parece haber desenlaces adversos, al menos en estos estudios, aunque faltan algunos estudios diseñados puntualmente para evaluar el impacto en seguridad, pero al menos no parece haber más lesión renal, no parece haber más hipernatremia, y parece razonable usar esta terapia como una estrategia de rescate en los pacientes con descompensación aguda y que fallan al uso de diuréticos como terapias de primera línea. Listo, muchas gracias.
Sergio, entonces abrimos espacio para la discusión. Entonces Sandra pregunta que en el último estudio del Jack, si el efecto de mejorar el gas urinario no se ve sesgado por el aumento de la volemia con el uso de la solución al 3% y si esto tuvo evidencia sobre mortalidad. Hola Sandrita, gracias. Sí, digamos que eso es una de las cosas que ellos debaten en la discusión y es si el hecho per se de aumentar la precarga podría simplemente hacer que esos pacientes tengan mayor aporte renal y por lo tanto aumenten la tasa de filtración glomerular y orinen más. Pero hay otros estudios que sugieren mucho que en esos pacientes que tienen síndromes cardiorrenales el mecanismo primordial de la lesión renal es la hipertensión venosa. Entonces, ahí es un poco difícil definir si el aumento, o sea, la expansión de volumen impacta sobre el aumento de la volemia. Lo que sí es que en los otros estudios, al menos no en este, lo que ellos mostraban es que cuando usaban concomitantemente los dos, esos pacientes requerían menos diurético y digamos que llegaban a pesos secos mucho más rápido que los otros pacientes, sugiriendo que puede haber ahí algún efecto relacionado, pero digamos que el estudio no está hecho para definir o aclarar cuál de esas dos variables, puntualmente al menos en ese estudio, tiene más impacto en el aumento del volumen urinario. Y no hay, en este estudio al menos, ellos no encontraron diferencias en mortalidad porque el estudio pues no estaba realizado para eso. Luisa nos hace un comentario que ninguno de los estudios presentados parece tener como desenlace primario la mortalidad, aunque podría intuirse indirectamente por el desenlace de duración de la hospitalización. Sí, de acuerdo. Digamos que lo que muestran los estudios de falla cardíaca es que cada vez que un paciente se hospitaliza, la mortalidad aumenta. Y es ese efecto en escalera que el paciente cada vez que tiene un ingreso por congestión va a deteriorar su función ventricular y cada vez va a requerir mucho más manejo médico. Entonces, si bien está como ese decir clásico de que los diuréticos no reducen la mortalidad, pero hay algunos datos que sí sugieren que reducen las hospitalizaciones y como datos subrogados, si el paciente se hospitaliza menos, uno pensaría que la mortalidad mejore, pero ninguno de los estudios, al menos en este escenario, está hecho para mortalidad, excepto tal vez aquí en los metaanálisis, en el metaanálisis, perdón, ellos hacían unos análisis de mortalidad y en los dos estudios, pues ellos encontraban que sí había como una disminución de la mortalidad, pero cuando uno va a mirar esos estudios, ninguno de los dos estaba hecho para ese desenlace, entonces digamos que eso limita un poco la interpretación de los datos, pero podría ser. Sergio, yo tendría como 3 comentarios. El primero es el estudio que su merced presentó de autores orientales, que no recuerdo, creo que era el penúltimo, me llama la atención en la tabla que los niveles de BNP en realidad, el de Jung Fan Wan, los niveles de BNP sorprendentemente no son tan altos como uno esperaría en esos pacientes tan como descompensados, ¿sí? Incluso están ahí como en la zona que uno diría como gris en el diagnóstico de la falla cardíaca. Claramente esos pacientes ya tienen diagnóstico, pero sí me llama la atención que por lo menos el valor no es excesivamente alto como uno esperaría de ese estudio. Lo otro es ya como para hacer una acotación a la gran cantidad de conceptos, como entonces en qué pacientes uno debería considerar utilizar la solución hipertónica, como para dejar un mensaje a la audiencia, y eso sería por ahora, para dar espacio a otras preguntas. Gracias, Carlitos. Sí, no, es importante ese dato porque incluso uno dice esos pacientes que tenían, estos datos no son el BNP de ingreso, sino son el BNP con el que se van esos pacientes, que sería como un dato ahí a aclarar, pero sí, pues usted tiene razón, uno esperaría que en pacientes, y sobre todo en ese escenario del paciente descompensado, uno esperaría niveles de BNP mucho más altos, y el BNP como un desenlace ahí, o como un marcador, digamos, indirecto de congestión, ¿sí? de aumento, al menos de aumento de presión en cavidades, que es lo que esperaría uno. Pero uno no ve aquí, como usted dice, un aumento tan marcado, pues que sí realmente le quitaría como, o le daría a uno como la duda de qué tan malos estaban esos pacientes. Pero digamos que sí, algo para resaltar ahí es que usted puede ver las dosis de diurético
son casi 180 miligramos de diurético, aunque digamos, los intervalos en los que se mueve son amplios, pero igual sí parece haber una diferencia, al menos en el requerimiento de diurético. Entonces, podría ser como una estrategia ahorradora. Y el escenario que usted plantea, que es en qué pacientes podría beneficiarse, lo que sugiere al menos la literatura son pacientes que tienen diagnóstico de resistencia a diuréticos con la dificultad de qué es resistencia a diurético. Algunos plantean, y pues yo iría como en esa línea, y es un paciente que tiene bloqueo secuencial tubular a dosis máxima tolerada y que aún así no alcanza como los escenarios de congestión, aunque podría ser que esto sirviera incluso en escenarios mucho más tempranos, pero pues eso no está tan claro. Alejandro Correa nos pregunta que si existe algún beneficio documentado en la literatura de agregar un antagonista de aldosterona al diurético de asa a dosis suelta en el manejo de estos pacientes hospitalizados con descompensación aguda. Sí, hay alguna evidencia, sobre todo, digamos, no evidencia fuerte en mortalidad, pero sí que los pacientes se decongestionan mucho más rápido y que los pacientes, casi que el 30-40% de los pacientes que tienen diurético a dosis crónica en los primeros 6 meses va a ser resistencia al diurético. Entonces, de alguna manera, usted lo que está haciendo es que tiene más feedback en el sistema tubulo-glomerular y esos pacientes empiezan a reabsorber sodio en otras áreas de la nefrona. Entonces, bloquear de alguna manera secuencialmente esos puntos podría servir. No hay estudios, al menos yo no conozco estudios fuertes que digan como no, esto impacta la mortalidad, pero sí conozco algunos que impactan la rehospitalización. Ese sería como el escenario. Y lo otro es que usted podría minimizar los fenómenos de hipocalemia asociados al diurético de asa con el uso de antagonistas de mineralocorticoides. Entonces podría ser una opción. Además, recordar que esos pacientes, pues de entrada, sobre todo en fracción de eyección reducida, pues tendrán indicación al menos de espironolactona o eplerenona. Entonces, algunos dicen subir la dosis diurética, que podría estar alrededor de las dosis que uno usa más o menos en el paciente cirrótico descompensado. Buenas tardes. Sergio, muchas gracias por la charla. Tenía 2 comentarios y preguntas, ¿sí? Pues uno habla de solución salina hipertónica. ¿Hay alguna contraindicación, además de que el paciente, por ejemplo, esté hipernatrémico en el momento de iniciar la terapia? Y 2, cuando uno revisa y pues viendo la charla ve que hay diferentes formas y pues los distintos estudios usaron solución salina hipertónica a diferentes concentraciones y distintas cantidades de diurético o pues hiperdiuresis, como usted lo llamaba. ¿Alguna recomendación para usar estas 2 alternativas, o sea, la concentración y el diurético como tal? Sí, Sergio, la mayoría de estos estudios en general no daban los datos de sodio inicial de esos pacientes. Algunos tenían datos más de cloro, lo que yo mostraba al comienzo, el 50% podría no tener el trastorno concomitante, pero no habían muchos datos al menos de la hipernatremia al inicio, y no lo ponen puntualmente como un criterio de exclusión. La mayoría de los pacientes con falla cardíaca van a tener una hiponatremia dilucional. Sin embargo, ese escenario que usted plantea es interesante porque si un paciente tuviera hipernatremia, pues eso lo ligaría a uno a revalorar si el diagnóstico es simplemente una falla cardíaca o el paciente tiene un trastorno asociado. Y 2, pues a mí me daría así un poco como de desconfianza empezarles hipertónica. Y lo otro es las dosis. Entonces sí, es muy heterogéneo la aproximación y es una aproximación muy desde la fisiología renal. No hay como un dato claro de cuánto debería ser la solución hipertónica. Hay varios datos que varían desde el 3%, incluso datos hasta el 10%, y lo que uno es que a mayor concentración, pues le ponen menos volumen. Recordar que pues esas soluciones hipertónicas después de cierta concentración requerirán el uso de un catéter venoso central. Entonces, si uno está en un paciente, por ejemplo, en piso, uno pensaría que por ahí máximo el 3% podría ser una posibilidad, pero por encima de eso, pues posiblemente sean pacientes como en escenarios un poquito más del cuidado crítico, con accesos que permitan ese tipo de infusiones. Y en cuanto a la dosis de diurético, pues la recomendación en general es las dosis que recomiendan al menos los cardiólogos, son las dosis relacionadas con el estudio de DOSE, que son esas, básicamente 2.5
sobre la dosis que el paciente venía utilizando, o empezar con 80 en los pacientes que son naive para diurético de asa. Pero también hay como muchas opciones de la experticia de los grupos, no hay como una recomendación, al menos que yo conozca, eh, como de cómo usarla, pues esto hasta ahora está como en formación. Dos comentarios, buenas tardes. El primero, pues bueno, iba dirigido a lo mismo que preguntó Sergio, alguna recomendación sobre la concentración de solución salina hipertónica. Al parecer, la mayoría de los estudios fueron con solución salina al 3%. Sin embargo, hay un protocolo con 7, si no estoy mal, 7% de solución Sí. salina. Entonces, quería saber si hay alguna recomendación respecto a eso. Y dos, me llama la atención dos cosas. Uno, la fracción de eyección de los pacientes, curiosamente, parece que está en zona gris, no son pacientes con fracción de eyección deprimida. Y número dos, quería saber si de pronto hay datos respecto al control concomitante de la falla cardíaca en los otros aspectos de manejo farmacológico integral, como otros mecanismos de manejo de la falla cardíaca asociado pues a la resistencia a diurético. Hola, Lu. La primera pregunta pues sería muy la respuesta anterior a Sergio, y es que no hay una, entre comillas, una receta de cocina para eso, todavía está como en debate, y es muy de la experticia del grupo que la use. Lo de la fracción de eyección, pues muchos no dan la fracción de eyección de diagnóstico, y recordar que la fracción de eyección, pues como una medida de acople ventricular arterial, pues depende mucho de las condiciones de carga que tiene el paciente. Es decir, si el paciente varía mucho su poscarga, posiblemente la fracción de eyección varíe. Entonces, a veces eso no es tan confiable como para el seguimiento de esos pacientes, sino casi con el diagnóstico de ingreso, esos pacientes quedan matriculados en el diagnóstico de FEBI comprometida. Y pues en esos estudios en general, al menos únicamente en ese estudio en el que me dieron cuña indirecta, pues ellos dan fracción de eyección, pero en los otros en general casi que no tiene uno datos de ese inicio, sino que simplemente eran pacientes con descompensación. Y en cuanto al manejo médico óptimo, algunos de los estudios que mostráis sí tenían como esa consideración, como criterio de inclusión de los estudios, que el paciente estuviera en terapia médica óptima, pero en los otros no hay datos ahí muy claros. En el de Yale sí los pacientes tenían terapia médica óptima. Y lo otro es que han venido apareciendo, pues como esos estudios son de los últimos 20 años, han venido apareciendo terapias modificadoras de la enfermedad, el uso de sacubitril valsartán, ahora con la aparición de posiblemente el uso de ISGLT2 tipo apaglifosina, pues no sabemos qué tanto vaya a impactar esto en el panorama en general, pero pues digamos que aparece como una alternativa posible, no es que esto tenga la mayor evidencia, pero uno podría considerarlo en esos escenarios como en los que tiene todo y no mejora la cosa. Sergio, preguntan cuál sería el papel de la inotropía en el perfil caliente y húmedo, pero que el paciente se encuentra refractario de diuréticos, si hay cabida a su uso. Sí, pues digamos que en esos pacientes que están congestivos y húmedos, pues ese es como el escenario en el que uno podría requerir el uso de inotrópicos, sobre todo para descongestionar a esos pacientes. Uno ve que esos pacientes, uno les pone diuréticos y vasodilatadores y están todo el tiempo en el límite ahí de la hipotensión, ahí en el límite del daño de órgano blanco. Entonces muchas veces uno lo que hace es ponerles infusiones de inotrópicos para mejorar un poco esa parte y poderlos, digamos, decongestionar un poco más rápido. Ese uso, por ejemplo, de infusiones flash de levosimendan para poder sacarlos de la congestión, pues es bastante usado, o butamina también, y es básicamente lo que hacen, o el principio básico de las clínicas crónicas de falla cardíaca de los perfiles Intermax, que son como los perfiles que uno usa para clasificar esos pacientes en falla cardíaca que están como en el 3 y 4, que son esos pacientes que requieren inotrópico o son dependientes de inotrópico, es decir, que esos pacientes tienen tan pobre función ventricular que todo el tiempo requieren. ¿Y por qué? Pues porque esos pacientes, al tener tan baja reserva ventricular, pues todo el tiempo están congestivos y hacen ese mecanismo de hipertensión venosa. Entonces, a medida que usted mejora la función ventricular, esos pacientes mejoran, digamos, el flujo, y mejorando ese flujo, pues esos pacientes bajan la presión en la vena renal y son más fáciles, digamos, de sacar del edema. Pero pues ese sería como el escenario, porque la mayoría de esos pacientes podrían ser refractarios al diurético, no por la misma resistencia parcial al diurético, sino simplemente porque no tienen corazón. Sergio, hay una pregunta respecto a la furosemida y la creatina
creatinina, un galimatías frecuente en la práctica clínica, y es que si hay seguimientos a largo plazo en la función renal, porque dice el doctor Ruano que se asocia a elevación de creatinina, pero también, paradójicamente, disminución de la mortalidad. Entonces, si se cumple esta condición. Andrés, hay un estudio que es el CARES, en el que ellos mostraban que esos pacientes con ese fenómeno de hipertensión venosa, cuando se usaba el diurético a dosis altas en el escenario que es contra ultrafiltración, esos pacientes sí elevan la creatinina, pero les va mejor. La creatinina es un muy usado marcador de lesión renal, pero tal vez no sea el mejor. La creatinina se suele elevar entre 24 a 48 horas. Entonces, esas elevaciones transitorias de creatinina podrían no reflejar necesariamente el estado, digamos, puntual del riñón. Y lo que yo tengo en mi cabeza es que si esos pacientes definitivamente se benefician de diurético y que usted podría tolerar la elevación transitoria de los azoados. Y no conozco estudios en este escenario, al menos de hipertónica, que evalúen función renal a largo plazo. El más grande que hay ahí es el que lo sigue a 4 años, pero perdieron muchos pacientes y ellos al menos ahí no encontraron diferencias en la función renal entre los dos grupos. Entonces podría ser que sí, pero no conozco al menos yo estudios que sigan eso. En pacientes hospitalizados en pisos se han hecho estudios con ecocardiografía para definir el egreso. En casos de resistencia a diuréticos por la dificultad en la clasificación clínica, teniendo en cuenta la tasa de reingresos. Sí, sí hay varios estudios. Digamos que la mayoría de estudios lo que han hecho es ultrasonido pulmonar y los scores de ultrasonido pulmonar como el LUZ. Y recientemente en estos días salió un estudio que mostraba que los pacientes que seguían con ultrasonido pulmonar, definido como que esos pacientes tuvieran menos resolución de las líneas B, menos de 3 líneas B, perdón, en esos campos pulmonares, era superior al manejo usual, es decir, era superior a que el paciente fuera definido por clínica y por observación de, yo creo que ya está como seco, entonces podemos mandarlo para la casa. Y esos pacientes, pues era un desenlace compuesto, pero se rehospitalizaban menos y se morían menos. Entonces sí hay estudios que sugieren que la ultrasonografía reduce que los pacientes reconsulten por congestión. Y en cuanto a los estudios de cardio, puntualmente de mirar función diastólica para definir eso, los estudios son más de cuidado crítico y en hospitalización yo no conozco estudios que miren eso, además porque eso requiere, pues digamos, un poco más de técnica ecográfica y la medición no es tan fácil y requiere como algunas cositas que es medir Doppler mitral, pero en el ultrasonido pulmonar es muy sencillo de hacer y si hay estudios que recomiendan eso. De hecho, la JAC tiene una recomendación de hace un par de años en el que ellos recomiendan hacer ultrasonido pulmonar en esos pacientes todo el tiempo. Algunos dicen que la vena cava, con todas las consideraciones que tiene la vena cava, pero sí hay estudios. También Oscar pregunta, ¿cuál sería el papel de la ultrafiltración en pacientes con congestión refractaria? Ultrafiltración contra diurético no les fue diferente en términos digamos, de desenlaces, y pues sí parece haber un poco más de complicaciones a veces con la ultrafiltración. Sin embargo, hay otras estrategias de remoción de fluidos, como por ejemplo la aquaferesis, que se pueden usar. Yo no conozco si aquí en Colombia haya ese tipo de estrategias, pero pareciese lógico pensar que podría ser una estrategia adicional, pero yo la verdad no conozco estudios muy fuertes que sugieran que sus pacientes se benefician menos como terapia de primera línea de ultrafiltración, pero digamos que en términos de la evidencia podría estar incluso más o menos al mismo nivel de la evidencia que tiene la hipertónica. Creo que no hay más comentarios en el chat y en el público. Nuevamente, muchas gracias, Sergio, por la charla, muy ilustrativa y concisa, y los mensajes muy claros y puntuales para tenerlos en mente. Y este es un tema que probablemente en próximos años tendremos mucha más información y puede que entre con más rigor a la práctica clínica. Entonces, los esperamos en 8 días con la charla de el doctor Leonardo Bautista, hematólogo de la Universidad Nacional, que estaremos informando a través de nuestras redes el tema en específico. Por ahora no está definido concretamente y los esperamos en ese mismo horario. Muchas gracias por su asistencia y que tengan buena tarde. Muchas gracias, Carlitos. Gracias a todos por su asistencia.